Hola, ¿cómo están? Aquí Fernando Cabrera desde AEA Audio Academy, continuando con este segundo video sobre grabación de batería. Bueno, en la primera parte, en el primer video, hablamos un poquito sobre la preparación en sí del instrumento, ¿no? Cómo es tremendamente importante antes de empezar una grabación o ir a la parte que vamos a ver ahora, que es lo de micrófono, eh, tener el instrumento correcto, afinado correctamente, las medidas correctas, el músico preparado correctamente para que la fuente sonora y el intérprete estén totalmente listos y ya la parte técnica sea un complemento de la interpretación y más bien dicho de la grabación. Que no se convierta el componente técnico en más importante que el componente artístico. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a hablar de micrófono. Hay una cosa muy importante que tengo que aclarar. Toda la teoría de los diferentes tipos de micrófonos, clasificación de los micrófonos de acuerdo a su diagrama polar, de acuerdo a su tipo de transductor, sus especificaciones técnicas en cuanto a sensibilidad, en cuanto a respuesta en frecuencia, ruido propio, relación señal-ruido, y toda esa información ya todos los alumnos de la academia lo tienen en los manuales que nosotros brindamos, y los alumnos que todavía no han llegado a esa parte, no se preocupen que se los haremos llegar rápidamente para que la puedan leer en casa, y en este video nos dediquemos a la parte operativa más que todo. ¿Listo? Entonces, sin embargo, vamos a hacer una pequeña aclaración en cuanto a los micrófonos. Muy importante. La marca de los micrófonos y el costo de los micrófonos no tiene que convertirse en lo más importante. Porque generalmente cuando un productor o un ingeniero de grabación va a hacer una grabación en un estudio alquilado o en otro país o en otra ciudad, básicamente ellos lo que preguntan es qué micrófonos, que pasen la lista de micrófonos con la que se cuenta, y en base a esos micrófonos preparará él más o menos cómo los va a distribuir de acuerdo a las características técnicas que tenga con el instrumento. En pocas palabras, lo que quiero decir es que es mucho más importante el que va a manejar, el que va a seleccionar, el que va a posicionar los micrófonos, que la marca y todo eso. ¿Listo? Entonces, este tutorial que estamos haciendo lo voy a basar tratando de que lo más importante sea de cómo uno puede distribuir los recursos que uno tiene, y no porque uno no tenga un tipo u otro tipo de micrófono, no vamos a poder hacer el trabajo. Entonces, vamos a empezar por mencionar dos cosas que sí o sí las tenemos que tener. Básicamente existen dos tipos de tecnologías que se utilizan más en, en la grabación de los instrumentos en el estudio. Uno de ellos es los famosos micrófonos dinámicos o de bobina móvil, ¿sí? Y otros son los famosos electrostáticos o de condensador. Por ejemplo, este micrófono es uno de condensador. Este micrófono de acá, los dos de hecho que están ahí son dinámicos. Aquí tenemos otro de condensador. En el bombo, por ejemplo, ahora les voy a mostrar, tenemos un micrófono dinámico. Más adentro tenemos un micrófono dinámico también, que no se ve mucho por la luz. Pero lo primero que hay que aclarar es que no tiene nada que ver la forma, el tamaño ni el color del micrófono con el tipo de tecnología del transductor que tienen, ¿ok? Entonces, lo que hay que hacer es leer las especificaciones técnicas del micrófono, de los micrófonos que ustedes tienen a su alcance,
interpretarlo y basado en eso hacer la selección. ¿Listo? Y básicamente lo que tenemos que hacer es ver qué diferencia hay entre un micrófono dinámico y uno de condensador. Para no meternos en una cuestión muy técnica, una de las principales diferencias entre un dinámico y uno de condensador es la sensibilidad de los micrófonos, la velocidad de respuesta del micrófono y también la respuesta en frecuencia. La sensibilidad tiene que ver con la cantidad de voltaje que sale de un micrófono o del otro, pero también eso se traduce en el componente de velocidad que tiene un micrófono dinámico o uno de condensador. Un micrófono de condensador, por cómo está hecho, es más rápido que un micrófono dinámico. Entonces, ahora vamos a ver dónde podemos emplear ese poquito de conocimiento para poder seleccionar entre uno y el otro. Y lo otro que hablamos, que es la respuesta en frecuencia, tiene que ver con cómo el micrófono se comporta con las frecuencias que tiene una de las piezas, una pieza específica de la batería. Por ejemplo, un platillo tiene más componente en frecuencias agudas que un bombo, por ejemplo. En cambio, el bombo tiene más componente en frecuencias graves que un platillo. ¿Ok? Entonces, más o menos por ahí. Y también hay que aclarar una cosita interesante, también el tamaño del diafragma. El diafragma vendría a ser lo que tiene el micrófono aquí adelante, que es el diafragma o membrana, que es lo que hace que el micrófono funcione. Entonces vamos a dividirlo en un micrófono de diafragma pequeño y aquí les voy a mostrar un micrófono que internamente, no sé si se logra ver, tiene un diafragma grande. Igual acá el bombo tiene un micrófono de diafragma grande. El tamaño del diafragma tiene que ver también con frecuencias. Generalmente un micrófono de diafragma pequeño puede trabajar mucho mejor con frecuencias agudas, ¿no? Eso no quiere decir que uno de diafragma grande no trabaja con frecuencias agudas, sí lo hace, pero uno de diafragma pequeño, perdón, un micrófono de diafragma pequeño tiene muchas más posibilidades de lidiar con frecuencias agudas que uno de diafragma grande. Y al revés sería un micrófono de diafragma grande, tiene muchas más probabilidades de lidiar correctamente con frecuencias graves que uno de diafragma pequeño. Lo estoy diciendo de una manera sencilla porque hay mucho más data que habría que analizar para llegar a un veredicto mucho más completo. Pero lo que quiero es que hoy hagamos baterías, la cuestión, como les decía, la cuestión de los datos técnicos, eso está en los manuales que la escuela les provee y además en la escuela vamos a tener chance de poder experimentar y analizar un poco más. Entonces vamos a empezar por el bombo, que es el que tenemos aquí. Bien, básicamente lo que tenemos que decir es que el bombo, o sea, el bombo en una batería principalmente está encargado de aportar las frecuencias graves, las frecuencias bajas. Para ello, un micrófono que tenga un diafragma un poco más grande, uno de diafragma grande, va a hacer un mejor trabajo que uno de diafragma pequeño. Ese es el motivo por el cual en este bombo tenemos un micrófono de diafragma grande. El modelo es AKG D112, pero puede ser reemplazado por cualquier micrófono que ustedes tengan disponible que reúna las características. Diafragma grande. Por otro lado, no es de condensador, es un micrófono dinámico. ¿Por qué? Porque el bombo es un instrumento que genera altos niveles de presión. Entonces un micrófono dinámico, un micrófono condensador que tiene alta sensibilidad, podría no comportarse o más bien no podría soportar correctamente el nivel de presión. En pocas palabras, un micrófono de condensador, cuando lo ponemos enfrente de una señal como el bombo, podría distorsionarse debido a los niveles de presión. Obviamente aquí adentro tenemos otro micrófono de diafragma grande de la marca Audix,
que también es dinámico por la razón que ya expliqué. ¿Cuál es la idea de tener dos micrófonos en el bombo? Bueno, lo que ustedes tienen que saber es, y es muy importante, debemos de experimentar con las fuentes sonoras que nosotros tenemos. ¿Qué ocurre con un bombo? El bombo, ¿cómo activa su sonido? Pues obviamente con el pedal, que lo tenemos aquí adelante, cuando nosotros golpeamos con el pedal, en la parte del parche, donde la bola golpea el parche, se genera el ataque del bombo. El ataque es la primera parte de la envolvente del sonido. Y después ese sonido viaja por todo el cilindro, se refleja internamente y ahí resuena, y ahí es donde se crean las frecuencias graves. Entonces, un bombo, normalmente nosotros tomamos en cuenta los dos, tanto el agudo del bombo y los graves o bajos del bombo. Entonces, en este caso, hemos puesto un micrófono un poco más adentro para que él se encargue de capturar lo mejor que pueda el componente de agudos de este sonido de bombo, es decir, el ataque. Y el que está afuera, en este caso, es para que se encargue de capturar todo lo que es el componente de bajos de este bombo. Después, combinados ambos, se hará un solo sonido de bombo ya en la mezcla. Indudablemente hay una situación interesante porque al tener dos micrófonos apuntando a la misma fuente en diferentes posiciones, va a aparecer un punto que hay que tomar en cuenta que se llama la fase. Estos dos micrófonos se tendrán que poner en fase, revisar eso ya se puede hacer fácilmente ya en la parte de edición. El tema de fase lo vamos a hablar en otro video específico porque ese es un punto importante y que requiere una explicación con mucha precisión para que no haya malos entendidos. Bien, nótese una cosa, les decía, muchas veces cuando tenemos un buen baterista o un especialista en afinación de batería, él se va a encargar de entregarnos el sonido correcto. Sin embargo, en muchas de las ocasiones, lo que suele ocurrir es que a veces la resonancia de las frecuencias bajas o graves del bombo queda un poco larga. Entonces, ese sostenimiento extra que tiene el bombo puede llegar a ser perjudicial ya en la mezcla, sobre todo cuando ya tenga que interactuar con el instrumento del bajo. En ese caso, lo que normalmente se le pide al que está afinando la batería es que nos afine el bombo de manera que la resonancia esté un poco más controlada, es decir, que no se sostenga mucho tiempo. Sin embargo, a veces es importante o es muy práctico utilizar material absorbente como el que tenemos ahí adentro y ponerlo tocando el parche delantero para que cuando se genere el golpe controlar un poco el sostenimiento de la resonancia y con eso lograr un sonido de bombo que sea más definido y que no dure mucho tiempo y que en la mezcla, cuando incorporemos el bajo, puedan ellos, si vale el término, cohabitar muy bien entre ellos en la mezcla. Otra cosa importante que se ve aquí es que nosotros en este bombo, el orificio que se le ha hecho al parche es bastante grande para que nos permita trabajar y mover los micrófonos libremente. Porque la pregunta es, ¿qué tan adentro pongo un micrófono y qué tan afuera pongo el otro? Nadie tiene esa respuesta. La respuesta la descubriremos nosotros escuchando en la sala de grabación, en la sala de control, perdón, el sonido que se está capturando. Entonces, si con necesito capturar un poco de grave, al asistente le decimos que lo muevas un poquito hacia adelante y hacia atrás hasta encontrar el sonido que nosotros queremos. No sé si se fijan que este está un poquito torcido hacia la derecha.
Eso es por un motivo, dos motivos. Uno, porque el desplazamiento de aire que provoca el golpe del bombo a veces puede mover de manera extraña el diafragma y se generan algunas sonidos, unas cositas extrañas en el sonido. Y por otro lado, cuando se apunta hacia la madera del costado, se obtiene un sonido que tiene una pegada interesante. Eso no quiere decir que lo tienen que poner siempre así, sino que ustedes deben de experimentar y donde encuentren el sonido que es el que están buscando y el que necesitan, esa es la posición correcta, ¿ok? Bien, creo que eso por ahora con respecto al bombo, con dos micrófonos se puede trabajar muy bien. Con uno también se puede trabajar muy bien, nada más que ahí habría que buscar un balance de la posición entre el ataque y la resonancia. ¿Ok? Bien, ahora vamos con la caja. Como les mencioné en el video primero, en este caso la idea es tener esta caja que tiene una medida de 6 pulgadas y media, tiene un grosor de la madera mucho mayor que de lo normal. En esta caja que fue hecha por Saraí, por nuestro querido amigo Junior Torrico, personalizada, es una caja que se le pidió que la construya para que tenga mucho cuerpo, es decir, que trabajen bien los graves. Entonces, en este caso, al ser este un instrumento que genera altos niveles de presión, el primer micrófono que les recomiendo experimentar es el micrófono Shure SM57. ¿Por qué? Porque este micrófono tiene una respuesta en frecuencia que se adecua muy bien a la frecuencia que maneja la caja y además al ser dinámico, él puede trabajar sin ningún problema con los niveles altos de presión que genera la caja. ¿Ok? Bien, vuelvo a lo mismo. En este caso, si nosotros tenemos una afinación de caja que es la correcta, pues lo que hay que hacer es posicionarlo el micrófono y grabar, ¿no? Pero en algunas situaciones queda un extra armónico que está ahí. En ese caso lo que se puede hacer es pedirle al que está afinando que la afine correctamente y que nos disminuya un poco el armónico. Sin embargo, hay opciones que podemos como emergencia usar. Número uno, podemos poner una cinta con un pedacito de trapito ahí abajo y fíjense cómo va a cambiar el sonido de este. Cambiará a este. ¿Ve? Ahí el armónico se controló. Como les digo, esto es en caso de que la afinación no haya sido exitosa. Por otro lado, también tenemos otra forma de hacerlo. Ahora les voy a mostrar, que es con un pequeño pedacito de trapo. Esta es una técnica que usaron mucho los ingenieros hace mucho tiempo, poniéndole un trapo, un pedacito de trapo ahí. Fíjense que lo interesante del trapo es que yo puedo decidir si le pongo más o menos del trapito y con eso obtendré más o menos control de ese armónico. ¿Sí? Entonces es como más gradual, experimentenlo, muchas veces se puede llegar a un buen resultado. Sin embargo, también hay fabricantes que fabrican una gel especial que se pone aquí para sobrinar. La cosa es llegar y lograr el sonido que uno requiere. ¿Ok? Bien, entonces tenemos el micrófono, pero ahora viene una parte importante, la posición del micrófono. Y eso generalmente hay muchos malos entendidos. Entonces aquí hay que hacer una aclaración. Si ustedes ven en este tipo de instrumento de percusión, cuando nosotros golpeamos en el centro, ahí el parche es donde provoca las longitudes de onda más largas que puede provocar, que puede activar este sonido. Al decir ondas largas, longitud de ondas largas, nos referimos a los bajos, los graves de este instrumento. Entonces, si yo golpeo el centro, voy a obtener el máximo de los graves que él puede emitir, obviamente incluidos sus medios y sus agudos. Sin embargo, si yo golpeo al costado, ahí es menos grave, un poco más de medios y de agudo. Entonces, como el baterista normalmente golpea el centro,
se genera la mayor cantidad de graves en el centro, y si yo pudiera poner el oído en esta zona, escucharía principalmente los armónicos medios y agudos de la caja. Entonces, basado en eso, en ese principio, que es física al final, yo apuntaría el micrófono hacia el centro si quiero lograr la mayor cantidad de graves que este instrumento emite. Pero si quiero un poco menos de graves, no estoy necesitándolo, empezaré a mover el micrófono hacia el extremo, hacia el borde del parche, en donde me voy a encontrar con los medios, con los agudos y con los armónicos que genera la caja. Entonces, ¿qué posición es la mejor? No existe mejor posición. Lo que existe es qué sonido es el que estoy buscando. ¿Ok? Entonces, si ustedes quieren conseguir mejor cuerpo, apuntémoslos hacia donde está el cuerpo. Y si queremos un poco menos, apuntémoslos hacia el extremo, hacia el borde. Es más, hay algunos estilos musicales que más bien se requiere ese sonido con mucho armónico, ¿no? En ese caso, apuntando el micrófono hacia esa zona, podemos rápidamente conseguir eso. Ok, entonces hemos hecho el bombo, hemos hecho la caja. Con los toms ocurriría básicamente lo mismo, ¿no? El mismo principio. Si lo que quiero capturar es el grave, tenemos que ponerlo acá. Si quiero más armónicos, lo vamos apuntando hacia afuera. Sin embargo, hay una cosa interesante que aprendí de un baterista que es también ingeniero en grabación, que se llama Simon Phillips. Él dice, yo lo que hago es que pongo los micrófonos, pero dependiendo de la profundidad y el tamaño del tom, más bien, la separación va a ir siendo cada vez mayor. Fíjense, este tiene una separación ahí, el tom 2 tiene más separación y el tom 3 tiene mucha más separación. Sí, no sé si lo logran ver, la separación desde aquí, aquí es mayor esta que de los otros dos tonos. Y la explicación que él da me pareció muy coherente y además lo comprobé porque una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, que esto tiene que ver con longitudes de onda y obviamente a medida que el tambor es más grande va a ir emitiendo cada vez más graves. Entonces, para permitir que las longitudes de onda puedan crearse en el ambiente, en el aire, alejándolo un poquito del micrófono levemente, se logra obtener una naturalidad mucho mejor de los lows. Experimentenlo, como digo, no hay nada dicho en el mundo de la música, pero es importante, me gustó mucho cuando lo vi y lo experimenté y me gustó. ¿Ok? Entonces, el micrófono más usado para los toms es el famoso Sennheiser MD421. Este es un lindo micrófono porque es dinámico y además tiene unos filtros aquí arriba que se pueden seleccionar. Con este filtro nosotros podemos cortar un poquito los graves. Entonces lo que normalmente se hace es que a medida que el tom es más pequeño se va cortando un poco más los graves para evitar y minimizar la filtración de graves que hay entre las piezas. Ahí está el bombo, por ejemplo, aquí está el tom de piso que tienen mucho grave. Entonces si ya yo puedo con cuidado ir haciendo unos pequeños cortes de graves ya desde la grabación, cuando lleguemos a la etapa de mezcla voy a tener mucha más libertad de hacer otros procesos y ya tener un sonido bastante cerca. ¿Ok? Bien, no sé si ustedes notaron que en esta batería, casi en cada pieza tengo dos micrófonos. Bien, el principal es en este caso el Shure SM57, los MD421, ¿sí? Sin embargo, acá tenemos unos micrófonos Sennheiser que son dinámicos de diafragma pequeño, son muy lindos para sonido en vivo, se usan mucho porque el clamp que tienen acá de sujeción es bastante cómodo, suenan muy bien también. Pero en este caso me parece interesante hablar de algo importante. A veces, dependiendo del estilo musical, se requiere que el baterista grabe la batería,
pero en realidad el sonido que se va a ocupar en la mezcla no es el sonido que se logró acústicamente, sino que se va a reemplazar con samples de librerías que hay o de la misma batería que se pueden armar. En ese caso, ocurre un pequeño problema cuando nosotros tenemos una configuración común como de estos micrófonos que están acá. Se genera mucha filtración entre una pieza de batería y la otra y entre los micrófonos. Entonces, para después del proceso de reemplazar los sonidos, a veces el sonido de este tom que se metió en este puede activar el sample que estoy tratando de reemplazar. Entonces, un truco muy interesante es poner otro micrófono extra muy pegadito al parche para que básicamente el ruido, el sonido principal sea el del tom y muy poquito el del que está cerca. Con eso, con esa pista de grabación, yo después voy a poder reemplazar el sonido de un sample con mucha más comodidad que si fuera con este micrófono que está lejos y que hay filtración de otras piezas. Tómenlo en cuenta porque eso te puede salvar muchas horas de trabajo. Además, también hay que admitir, y es muy importante, muchas veces nosotros también se usa los dos micrófonos, pero en el micrófono principal obtenemos la naturalidad de la pieza, ¿no? De la batería, y en este micrófono alterno lo utilizamos para procesamientos extremos en paralelo que queremos hacer, como por ejemplo compresiones, por ejemplo en la señal que este micrófono envió podemos poner generadores de armónicos extremos también para lograr los sonidos que están de moda ahora en ciertos estilos musicales, como por ejemplo el rock, el heavy metal y otros. ¿Ok? Bien, eso sería todo. La parte de los platillos y de los rooms que vemos acá lo vamos a hacer en otro video, ¿sí? Para que poder explicarlo con calma y que sea divertido. Muchísimas gracias.